Bueno, estuvimos entonces hablando de todo lo que es la clasificación de neumonía, ¿verdad? Vimos dos formas más frecuentes, que es la NAC, la adquirida en la comunidad, y la NN, que es la nosocomial. Vimos que hay una diferencia relacionada al tipo de germen, ¿verdad? Que en relación a la frecuencia. Hablamos de neumonía típica, atípica, también por la presentación clínica y por el tipo de germen que lo genera. También estuvimos hablando, ¿qué más? De los factores de riesgo, cuáles son los factores que favorecen a un cuadro infeccioso, no solamente neumonía, ¿verdad? Sino que a un cuadro infeccioso, ¿verdad? El hacinamiento de personas, lo que viene a ser estilo o sistema inmunológico del paciente, como patologías de base, como asma, EPOC, cardiopatías, hepatopatías, VIH, pacientes que de repente hacen uso de corticoides, ¿qué más? Extremos de la vida, ancianos, niños, ¿verdad? Lo que me faltó de repente, lo que me faltó también de repente, el personal de blanco, ¿verdad? Porque el personal de salud también estamos expuestos a, a patologías infecciosas, ¿verdad? Claro, y hoy día, ¿verdad? Más todavía con esto del COVID, ¿verdad? Entonces también creo que un factor de riesgo puede ser el personal de blanco, ¿verdad? No solamente para neumonía, sino que para patologías infecciosas. La clínica, independientemente si es NAC o si es nosocomial, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Lo que de repente puede variar un poco es entre la neumonía típica y atípica. De repente va a tener los mismos síntomas, pero así no para pensar, ¿será una neumonía atípica? Ya vamos a estar viendo el por qué. Inclusive, uno de los diagnósticos diferenciales viene a ser bronquitis aguda, que es uno de los temas que vamos a estar hablando también. Si no hablamos hoy, vamos a estar hablando el día jueves. La verdad que hoy todavía yo coloqué ahí tuberculosis, pero todavía no me decidí qué vamos a hablar, si tuberculosis, derrame, pleural o bronquitis aguda, ¿verdad? Todavía no me decidí, vamos a ver en el transcurso, vamos a ver cómo avanzamos y dependiendo del tiempo, ¿verdad? Voy a ver qué damos, ¿verdad? Y como todo cuadro respiratorio, tos y disnea, ¿verdad? Son los dos signos, síntomas infaltables en cualquier cuadro respiratorio, tos y disnea, ¿verdad? La tos que normalmente suele iniciarse con una tos seca, pero que rápidamente se vuelve expectorante. El paciente enseguida va a empezar a echar catarro. Durante el interrogatorio vamos a preguntarle inicio, porque una de las interrogantes que hacemos al paciente es si, ¿cómo es la tos? ¿Cuándo empezó? ¿Tos seca? ¿Tos productiva? ¿O no productiva? Porque muchas veces el paciente también suele decir, doctor, tengo catarro, pero no puedo echar, no echo. ¿Verdad? Entonces es una tos no productiva, no expectora, ¿verdad? Predominio de horario, si es a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿verdad? Entonces, eso relacionado a la tos. La disnea, fiebre, como normalmente es más frecuente que sea de origen bacteriano, es muy frecuente la fiebre, ¿verdad? Fiebre mayor a 38,5 normalmente, a veces superior a 39. Puede ir acompañado de escalofríos, ¿verdad? Ustedes le llaman normalmente, ¿cómo le llaman escalofríos? Ustedes me olvidé el nombre, ¿cómo ustedes le llaman? Escalofríos, ¿verdad? Muy similares, no me acuerdo cómo ahorita, calafríos, sin el E y la S, ¿verdad? Calafríos. Si en niños puede haber inclusive pérdida del apetito, ¿verdad? Normalmente van a dar después en pediatría que cuando el niño se enferma, normalmente aparece lo que se denomina síntomas de malestar general, ¿verdad? Que puede ser pérdida del apetito, irritabilidad de repente, ¿verdad? Entonces son alteraciones que
no son propias de la patología, sino que puede ir asociado. Se puede auscultar de repente sibilancias, pero normalmente las sibilancias indican más un compromiso viral. Lo característico, como ya habíamos señalado anteriormente, dentro de la neumonía son los crepitantes, ¿verdad? Entonces se puede muchas veces auscultar tanto crepitantes como sibilancias, ¿verdad? Ojo, no va a ser chillido de pecho, ¿verdad? Entonces también es importante. En situaciones más graves puede o podemos encontrar principalmente en niños, en adultos no suele ser frecuente, lo que se denomina tiraje. El tiraje puede ser subcostal, puede ser supraclavicular. Normalmente el subcostal o intercostal es el más frecuente. También puede darse otra forma de compensar, lo que se denomina aleteo nasal, ¿verdad? No sé cómo le llaman en Brasil, nunca pregunté. Aleteo nasal es cuando las narinas, ¿verdad? Cuando la fosa nasal, no sé, empieza a abrirse con más predominio, ¿verdad? Claro, tampoco que se va a abrir mucho, ¿verdad? Pero llama la atención. Normalmente son alteraciones físicas que más se encuentra en niños, ¿verdad? ¿Y qué indica eso? Una dificultad bastante importante para la respiración. ¿Qué significa? Activación de músculos accesorios, ¿verdad? Normalmente en adulto es raro encontrar bastante, ¿verdad? Además, el paciente tiene que ser delgado, ¿verdad? En pacientes con sobrepeso, normalmente es difícil observar. Es muy similar a lo que vimos dentro del enfisema, que viene a ser la respiración paradojal, muy similar, bastante inclusive. No hablo mucho del tiraje, porque eso van a dar propiamente en examen físico, en semiología, ¿verdad? Hay cosas que van a ver conmigo y hay otros que van a estar dando dentro de semiología, examen de tórax, ¿verdad? Entonces, por eso no entro muy a fondo, porque si no vamos a perder mucho tiempo, ¿verdad? Estamos muy corto de tiempo, bastante inclusive. En lactantes, ¿verdad? Como ya mencionamos, pérdida del apetito, irritabilidad, alteración del estado de conciencia, eso más bien en lactantes. Van a ver que de repente en pediatría, niños presentan los mismos síntomas, tos, fiebre, ¿verdad? Dificultad respiratoria, ¿verdad? Tos no tanto porque hay una, sin expectoración, ¿verdad? Porque todavía no sabe expectorar el niño, ¿verdad? O los lactantes menores. Entonces, los síntomas van a ser muy similares. Lo que sí tiene de diferente es que se agrega lo que se denomina malestar general, ¿verdad? Síntomas de malestar general. Entonces, la clínica es característico, ¿verdad? Tos, fiebre, disnea, que son los más característicos. Al examen físico vamos a estar pudiendo ocultar crepitantes, que es de nada más que el despegamiento, ¿verdad?, de la pared con el moco, indica líquido, ¿verdad? Indica líquido a nivel del tracto respiratorio, alveolar principalmente. Y las sibilancias en forma de silbido, ¿verdad? ¿Y por qué las sibilancias? Sentido común. Recuérdense que es un proceso inflamatorio. Va a haber un exudado, ¿verdad? Va a haber moco. Eso va a generar una obstrucción a nivel del tejido bronquial. Por ende, también puede haber sibilancias, pero como ya habíamos mencionado, más frecuente si es de origen viral. Si no es de origen viral, van a ocultar crepitantes. Eso es lo más característico, inclusive lo más frecuente. Como pueden ver, los síntomas van a ser muy similar a otras patologías, ¿verdad? A otras patologías. Permiso un ratito, 5 minutos y ya estoy contigo, con ustedes, perdón. Ya volví, perdón, discúlpeme. No me acuerdo qué estaba hablando.
que es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Creo que era la clínica o algo así, el examen físico, del por qué el paciente puede tener sibilancias, ¿verdad? Por ser un cuadro obstructivo, recuérdense, al inicio de este mes estuvimos hablando del patrón obstructivo restrictivo, ¿verdad? Y el obstructivo se caracterizaba por disminución del diámetro en el pasaje de aire, ¿verdad? Y es lo que ocurre aquí en la neumonía, proceso inflamatorio y producción de moco. Va a disminuir el diámetro, claro, no va a ser tan, los cambios estructurales no van a ocurrir bien o de tan grave como hablamos de patologías crónicas como EPOC o asma, porque en estas dos patologías vimos que los cambios estructurales son importantes, ¿verdad? Y son severos por ser un proceso crónico. Aquí el paciente no va a venir, doctor, tengo una tos y disnea y fiebre de hace un mes, 2 meses, 3 meses atrás. Va a ser de manera aguda, ¿verdad? Va a decir, doctor, anteayer empecé con tos seca, después enseguida empecé a echar catarro, después ya empezó a aparecer fiebre, pasó rápido porque tomé un paracetamol y hoy empecé a tener mucha dificultad respiratoria y no paraba la fiebre, entonces vengo a consultar. El paciente va a venir no mencionando una semana, 2 semanas, 3 semanas, sino que pues, en el transcurso de los días empezó los signos y síntomas. Entonces ayuda a diferenciar. El diagnóstico, primero, recuérdense, las patologías respiratorias, el diagnóstico, el primer y el principal diagnóstico es a través de la historia clínica. Todos los signos y síntomas y cuándo apareció el examen físico, la anamnesis o interrogatorio para con el paciente. Es uno de los principales pilares o inclusive el pilar principal. ¿Por qué? Porque con este examen físico, con este interrogatorio que realizamos al paciente, vamos a encaminar y solicitar métodos complementarios, ¿verdad? Como había dicho, hay situaciones en donde al paciente le pedimos todos los métodos complementarios, ¿verdad? Todos prácticamente de rutina, ¿verdad? Y hay otras situaciones en donde solamente pedimos de manera específica, ¿verdad? Esto es uno de los casos, neumonía. ¿Verdad? ¿Cómo pensamos? Por la clínica parece neumonía. La neumonía es un proceso inflamatorio de origen infeccioso. ¿Verdad? Entonces voy a estar solicitando dos métodos complementarios. ¿Verdad? Primero, el hemograma. ¿Verdad? ¿De qué nos va a ayudar el hemograma? No va a estar diciendo, ¿verdad? Todo esto ya mencionamos, por eso estoy pasando rápido. El examen físico, los signos y síntomas, ¿verdad? La fiebre, ¿verdad? Estertores o crepitantes, que ya mencionamos. El hemograma, ¿verdad? ¿Y qué va a informar el hemograma? Normalmente puede ser, que es lo más frecuente, leucocitosis o leucopenia. Normalmente es una leucocitosis importante, ¿verdad? Y con predominio de neutrófilos. ¿Y qué indica eso? Origen bacteriano, ¿verdad? Y ahí va a depender si es por número o por cantidad o por porcentaje. Va a depender de cada laboratorio, pero va a tener un predominio de neutrófilos asociado a una leucocitosis. Este paciente tiene una infección de origen bacteriana. Por la clínica que ya habíamos hablado anteriormente, ese aparato respiratorio, ¿verdad? Es muy compatible con una neumonía. ¿Qué vamos a pedir junto, como ya habíamos mencionado, con el hemograma? Una placa radiográfica. Es uno de los estudios de imágenes más básicos que hay y siempre es indicación de lo que viene a ser para el diagnóstico, tanto una posterior anterior como una lateral o de perfil, no sé cómo le llaman más en portugués, ¿verdad? Pero siempre con dos incidencias, siempre, ¿verdad? Para descartar
de repente patologías. ¿Y cuáles son las finalidades o las utilidades que tienen las placas radiográficas? Primero, ayuda para el diagnóstico. Por más que ya tenemos toda la historia clínica, el examen físico, los signos, el crepitante, el hemograma, ¿verdad? Igual debemos de solicitar una radiografía de tórax, porque sirve para confirmar, así para sellar el diagnóstico, para decir dónde está el área comprometida, ¿verdad? Claro, aunque también con el examen físico, dependiendo de qué región, ausculto también va a ser la región, ¿verdad? Pero da un parámetro mejor o más específico. La extensión, ¿verdad? Si es bilateral o si es solamente un campo, y las probables complicaciones que podría estar presentando. ¿Por qué? Normalmente la NAC, ¿verdad? Si el paciente no tiene factor de riesgo, no tiene criterios, el tratamiento suele ser ambulatorio. Ahí vamos a hablar de uno de los criterios para ver qué hacemos con el paciente cuando diagnosticamos NAC. Dependiendo de ello, mandamos con tratamiento ambulatorio, ¿verdad? No toda NAC se va a estar internando. ¿Y cuando internamos? Si presenta complicaciones, van a ver también cuando está relacionado a factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente de 88 años, no le vamos a estar mandando a la casa, ¿verdad? Puede descompensar. Extremo de la vida, ¿verdad? Normalmente descompensan de manera muy rápida, bastante inclusive. Van a ver también en pediatría, uno también es el nivel social o socioeconómico muchas veces. ¿A qué quiero llegar o a qué me refiero? Vamos a suponer, la persona vive lejos del hospital, ¿verdad? Vive en el interior y el hospital está, no sé, 40, 50 kilómetros y no tiene cómo venir. Vino porque vino de día, ¿verdad? Desde de día y vino en el único bus, ¿verdad? Que sale a la mañana y a la tarde y ya vuelve otra vez, ¿verdad? Entonces muchas veces por el nivel socioeconómico o social, muchas veces se interna al paciente. ¿Por qué? Porque si puedes, van a ver, en pediatría van a ver mucho eso. Van a llegar personas de repente de nivel socioeconómico bajo y el jefe del servicio o de las recorridas, como decimos aquí, pregunta ¿por qué se internó? ¿Verdad? Suele ser pregunta ¿por qué se interna si no tiene criterios? ¿Verdad? Y porque vive a tal distancia del hospital y si por ahí hay una descompensación, van a demorar bastante. Puede ocurrir y suele ocurrir normalmente. Entonces también son criterios muchas veces de internación, ¿verdad? Entonces, por ende, la importancia de una placa radiográfica, ¿va? Es para sellar diagnóstico, localizar el área o la extensión y si presenta o no complicaciones, ¿verdad? La radiografía siempre en dos, póstero anterior y lateral, ¿verdad? ¿Y qué vamos a estar viendo? Lo que es el área de condensación que ya vieron. Voy a pasar rápido porque, si no me equivoco, ya dieron en imágenes, ¿verdad? Que es la imagen radio opaca, opacificación densa, que es lo característico. Normalmente, bien, tiene varios nombres, ¿verdad? Uno de los más conocidos es con aspecto algodonoso, ¿verdad? Por la plantación de algodón, es muy similar, ¿verdad? Bastante inclusive. Y la lateral, por si puede confundirse de repente o dar un mal diagnóstico, un diagnóstico diferencial. Como pueden ver aquí, una radiografía de tórax postero anterior, ¿verdad? De un niño, evidentemente un niño por el tamaño de la caja torácica, ¿verdad? Y la región abdominal. Y da para apreciarse bien lo que se denomina lo que también me había mencionado, habrán dado ya lo que llamamos broncograma aéreo, ¿verdad? Que es lo más característico dentro de la neumonía, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre el broncograma aéreo? ¿O qué es el broncograma aéreo? Imagínense el bronquio, ¿verdad? El tejido bronquial y el proceso inflamatorio con la producción de exudado y moco, ¿verdad? Se va a adherir por toda la pared bronquial.
Normalmente tiene que ser negro, que es aire. Si pueden fijarse, ¿verdad? Si pueden agrandar, voy a agrandar un ratito también mi pantalla. Ahora, si pueden fijarse, en esta parte son áreas bien blanquecinas, ¿verdad? Que hace referencia a moco principalmente. Sin embargo, voy a activar mi lápiz. No sé si pueden ver como si fuese, es como si viene acá. Es mucha imaginación, como siempre digo. Imagen es con mucha imaginación, ¿verdad? Eh, Estoy señalando prácticamente lo que sería los bronquios, ¿verdad? No sé si pueden llamar la atención o si les llama la atención que alrededor hay bien área negruzca, que es aire, ¿verdad? Que es aire prácticamente, ¿verdad? Eso se denomina broncograma, ¿verdad? El bronquio que está revuelto por tejido mucoso, proceso inflamatorio y que en el interior aéreo. Entonces se va a ver con imágenes negruzcas normalmente. Es lo que característico de lo que viene a ser el, el, la neumonía, ¿verdad? Ahí voy a quitar otra vez y señalar, ¿verdad? Es muy lindo cuando al inicio, al principio, observar el broncograma aéreo es muy difícil. No se preocupen si es que les cuesta o no pueden observar así. Eso se adquiere con la práctica. Como siempre digo, muchas veces el alumno, ¿verdad? Con una sola vez ver la placa ya piensa que ya sabe o entendió una placa. Después ve otro, Dios mío, ¿cómo que en la anterior patología yo pude comprender y aquí no? ¿Verdad? Eso es cuestión de práctica. Pues. Tienen que ver allá por los 100, 200, 300 placas radiográficas, ir describiendo. Así que no se preocupen si no consiguen observar lo que es el broncograma aéreo. Aquí también da para denotarse bien. Bueno, entonces, placa radiográfica posterior anterior y lateral, ¿verdad? Para descartar. Acá, como pueden ver, diafragma, ¿verdad? Qué sería este tubo que viene aquí? No, escribe en mi lápiz. Aquí. Ahora sí. ¿Qué sería esto? Aquí la silueta cardíaca, ¿verdad? ¿Qué serían estos espacios? Acá aparecen pelotitas, ¿verdad? ¿Qué serían esto? ¿Verdad? Acá hay una pelota más grande, más o menos así, ¿verdad? Se me fue mal, ¿verdad? El arco bronquial, tráquea, arco bronquial, ¿verdad? Lo que dice Pedro, ¿verdad? Es el intestino, el intestino grueso, ¿verdad? La parte del colon transverso, ¿verdad? Aquí ya sería la cámara gástrica y demás, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Muy lindo. Aquí, por ejemplo, lo que viene a ser las costillas, las vértebras, ¿verdad? Muy linda. ¿Verdad? Por eso es siempre importante una placa, cosa que no se ve muy bien aquí. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, por el tejido hepático, diafragma y todo, no ve o no se puede apreciar lo que de repente en una lateral se podría estar apreciando. ¿Verdad? Entonces, siempre es importante dos incidencias, posterior anterior y lateral, por lo menos como básico. Después, dependiendo de la patología, podemos solicitar otra. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, cambió un poco el panorama. ¿Verdad? Esto ya es un síndrome de condensación bien característico de neumonía grave. ¿Verdad? Como pueden ver, tejido pulmonar derecho prácticamente casi todo afectado, ¿verdad? Casi todo afectado. Sin embargo, el lado izquierdo, ¿verdad? Se nota mucho aire, bastante inclusive, ¿verdad? Es simplemente tratando, este pulmón está tratando de compensar, ¿verdad? Lo que este no está haciendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede haber una hiperinsuflación del lado contralateral, ¿verdad? Dependiendo siempre. Aquí, la tráquea, que bien aquí se ve la tráquea, por ejemplo, ¿verdad? Bastante inclusive. Clavícula, bastante bien, el campo, la región supraclavicular, ¿verdad? La silueta cardíaca, ¿verdad? Aquí también da para notar que es sexo femenino por dos motivos, ¿verdad? Dos motivos. Primero, la silueta de la glándula mamaria y lo segundo,
el tamaño de la caja torácica, ¿verdad? El tamaño de la caja torácica es muy pequeña. Normalmente el hombre, ¿verdad? Suele presentar una caja torácica mayor principalmente. Pero de repente puede haber diferencias por la estructura, fisionomía, pero tranquilamente da para decir, ¿verdad? Bueno, continuando. Bueno, entonces, dos métodos complementarios, ¿verdad? Hemograma y imagen, radiografía de tórax. No estoy diciendo que no vamos a solicitar después otros estudios. Después, si el paciente no va a quedar internado, no hay necesidad de solicitar en ese momento, ¿verdad? Porque por el proceso inflamatorio, infeccioso, de por sí puede haber alteraciones, ¿verdad? Entonces, si el paciente joven y demás va a mandar a la casa, después vamos a hacer el chequeo general. Ahora, ¿cuándo internamos o no? Hay varios criterios de gravedad. Dos son los más utilizados. Uno es el criterio que más se utiliza, es de CUR 65. ¿Verdad? ¿De acuerdo a qué hago? Porque ¿qué hago con mi paciente? ¿Este interno o no interno? Por lógica, ¿verdad? Como había dicho, si tiene comorbilidades, extremos de la vida, paciente que sufre de diabetes mellitus, de repente, ¿qué más? De repente puede darse en situaciones pobreza extrema, por ejemplo, si vive lejos, ¿verdad? En niños es muy frecuente. ¿En qué consiste CUR 65? Hace referencia a los parámetros clínicos que tengo que estar evaluando, ¿verdad? A todos se le da un punto, entonces no hay mucho que decorar en relación al puntaje, ¿verdad? Más bien, ¿qué tengo que evaluar? ¿Verdad? ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen las primeras letras? Que es la C. Viene de confusión, para ver si hay alteración en referente a confusión mental. Va que de repente una persona de edad, de repente, ¿verdad? La U hace referencia a urea, ¿verdad? Hace referencia a compromiso renal, principalmente BUM, ¿verdad? Que sería la urea nitrogenada en sangre, ¿verdad? La R viene de frecuencia respiratoria, que uno de los parámetros es si presenta mayor a 30 respiraciones, porque si tiene, ¿cuánto es la respiración normal? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? 12, siempre, como yo siempre digo, ¿verdad? Siempre varía de literatura a literatura, ¿verdad? Pero tampoco que va a haber una diferencia abismal. Existe en portugués el término abismal. Tampoco que va a haber una diferencia abismal, ¿verdad? Máximo dos respiraciones por minuto, máximo de diferencia. La mayoría de la literatura habla de 12 a 20, la mayoría. Hay otros, dependiendo del libro, te dice hasta 18, inclusive yo ya encontré un libro que decía hasta 16, por ejemplo, pero eso no es normal, ¿verdad? Entonces puede haber diferencia, nunca va a haber, por ejemplo, una diferencia de decir que la frecuencia respiratoria normal es de 4 hasta 26, ¿verdad? Eso sí, ya es totalmente lógico. Imagínense, hacer 4 respiraciones en un minuto, ¿verdad? No tiene sentido, es muy poco, no está respirando este paciente, y llegar hasta 26, ¿verdad? Es cansativo, ¿verdad? ¿Qué gasping, Flavio? Discúlpame que es gasping, no sé ni cómo se pronuncia en mi inglés, como el guaraní de ustedes. Bueno, entonces, exactamente, ¿verdad? Entonces la frecuencia respiratoria, porque el parámetro no es, porque siempre, por ejemplo, un error frecuente que se diga frecuencia respiratoria aumentada, pero no es lo adecuado, porque si digo frecuencia respiratoria aumentada, 22 ya está aumentado, 23, 24, 25, 26 ya está aumentado. Entonces, no es cualquier valor aumentado, sino que por lo menos 30 o más de frecuencia respiratoria. Van a ver que hay siempre
datos de cuánto está aumentado, ¿verdad? Entonces, mayor a 30. La B viene del inglés de sangre, que sería blood, si no me equivoco, ¿verdad? No sé si se pronuncia así, pero sangre, relacionado a la presión arterial. En este caso, hipotensión, tanto sistólica o diastólica. No necesariamente, ahí está blood, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser los dos, uno de los dos. Es decir, hipotensión, ¿verdad? ¿Y cuándo consideramos hipertensión? Menor a 90 sobre 60, ¿verdad? Sistólica, diastólica. El 65 es fácil. La edad, recuérdense, idoso o anciano, ¿verdad? O paciente añoso, ya es considerado aquí por lo menos a partir de los 65 años, ¿verdad? Entonces, de 65 para arriba, ya es uno de los parámetros. Si se recuerdan, inclusive, cuando dimos infarto, cuando hablamos de, ¿se recuerdan clasificación de riesgo de TIMI? Cuando hablamos de infarto de IAM sin ST, sin elevación del ST, uno de los parámetros también era la edad, ¿verdad? En total eran 7, si se recuerdan. Y uno de los parámetros también era la edad. ¿Y cuál es el parámetro de edad? 65, ¿verdad? Siempre que se habla de edad, el parámetro va a ser 65, siempre. Entonces, cada uno recibe un puntaje específico. De acuerdo al puntaje, veo qué hago, ¿verdad? Como dice, puntaje de 0 y un punto bajo riesgo. ¿Cuál es el tratamiento o qué se recomienda? ¿Verdad? Se recomienda. Hay situaciones que de repente con un punto yo ya puedo internar al paciente, ¿verdad? ¿Y cómo, doctor, con un punto? Imagínate, el paciente tiene 92 años, ¿verdad? 92 años. Entonces, muchas veces depende mucho del criterio clínico, de cómo le vemos al paciente, de situaciones. Por eso es recomendado. No está diciendo que sí o sí tenemos que tratar de manera ambulatoria. 2 puntos para arriba, hospitalizar al paciente, control o seguimiento, ¿verdad? Por sentido lógico. Cuanto mayor sea el puntaje, peor la situación clínica del paciente, mayor probabilidad de mortalidad. Hay otros que también utilizan que es es una variante del CUR, que es el CRB65. La única diferencia es que le quita la U, ¿verdad? Es la única diferencia. Pero lo más optado hoy día es el CUR con la U, ¿verdad? Había mencionado que hay otra que se denomina criterios de FIN. Define. ¿Dónde está el problema del criterio de FIN? No sé si está. Siempre digo que voy a colocar, ¿verdad? Pero a ver, no está, ¿verdad? Un ratito, aquí lo voy a proyectar un ratito. Para que vean, mira, ¿por qué no se utiliza mucho? No es práctico en el día a día, porque recibe, aquí está. Este es la escala de FIN. Un ratito, compartir pantalla. ¿Dónde está mi compartir pantalla? Aquí está, compartir pantalla. Como pueden ver, CUR 65, las iniciales ya ayudan, es práctico en el día a día. No hay mucho que decorar, como se suele decir, es más bien pensar qué puede ser lo grave. El criterio de FIN, aquí, esto, se le da puntajes pudiendo ser de 10, 15, 20, 30 puntos. Y se va sumando y van varios criterios, ¿verdad? Por ejemplo, la edad del paciente, ¿verdad? Si dónde vive, si vive, por ejemplo, en un lugar de aglomeración, de hacinamiento, si tiene una enfermedad de base, si el examen físico que se encuentra, pruebas complementarias, es decir, es muy difícil evaluar un paciente incompleto, ¿verdad? Normalmente no se recomienda o no se utiliza mucho el criterio de FIN para neumonía. El más utilizado muchas veces es
el CUR 65 inclusive. Hoy día, la literatura, dejar de compartir, recomienda más CUR, ¿verdad? Y es más práctico, ¿verdad? Son simplemente 5 parámetros, aunque el puntaje puede llegar inclusive a 6, ¿verdad? Pero son 5 parámetros, porque cuando habla de hipotensión, ¿verdad? O habla de presión arterial, puede ser sistólica o diastólica. Entonces ahí de repente, pero igual, yo no tengo que estar decorando que presión arterial son 2, ¿verdad? Por lógica, yo sé que la presión arterial puede ser sistólica y diastólica. ¿Verdad? Entonces, no hay mucho que, doctor, pero acá hay 6, pero Dios mío, tenés que recordar acaso, ¿verdad? Que presión diastólica, la presión arterial está dada por 2 parámetros, ¿verdad? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, ya es algo lógico. Y con ello, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cuál es el tratamiento, el manejo? ¿Verdad? Primero, si es bacteriano, antibiótico. ¿Verdad? Antibiótico. Ahí depende mucho. Normalmente el antibiótico, el tratamiento suele ser empírico, ¿verdad? Porque no siempre realizamos de manera de cultivo, ¿verdad? Sino que es más tratamiento ambulatorio. Claro, si el paciente va a quedar internado, ahí cambia, pero si es tratamiento ambulatorio, es más tratamiento empírico, ¿verdad? O el fármaco empírico. ¿Se recuerdan cuáles son los gérmenes más frecuentes de la neumonía? ¿Verdad? Que es la neumonía típica, los 2 gérmenes más frecuentes. ¿Cuál nombre y apellido, Pedro? Quiero nombre y apellido, Pedro. No entras a trabajar hoy, Pedro. Ah. ¿Cuál estreito y cuál estáfilos? Porque nombre y apellido. Porque aquí es importante nombre y apellido. ¿Verdad? De la NAC, ¿verdad? Principalmente de la NAC, ¿verdad? Si es una neumonía nosocomial, el paciente no va a quedar internado porque ya está, por lógica, ¿verdad? Perfecto, Cristiane, Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Y el famoso, como digo, HIV, ¿verdad? Una forma de recordar, pero no el VIH-Sida, sino que B de Brasil, ¿verdad? Haemophilus influenzae tipo B, que son los 2 gérmenes más frecuentes dentro de la NAC, ¿verdad? Dentro de la NAC típica, ¿verdad? Si fuese el Staphylos, ¿en dónde es más frecuente el Staphylos lisiane? ¿En qué caso voy a pensar con más frecuencia? Staphylos aureus. ¿Qué tipo de neumonía tengo que pensar? ¿Verdad? ¿Cuál específicamente, Flavio? Es hospitalar, pero ¿cuál específicamente? Porque está asociado a uno principalmente, ¿verdad? A un tipo de neumonía hospitalaria, donde hoy día falta todo, que son los lugares nosocomiales que más falta hoy, ¿verdad? Con esto del COVID. Asociado al ventilador, ¿verdad? Que sería la NAP, ¿verdad? Pseudomonas para NN, ¿verdad? Nosocomial multiresistente. Pseudomonas, recuerden, es un germen multiresistente, siempre está ahí molestando, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la característica o muchas veces de los factores relacionados del paciente, vamos a sospechar del germen. Como es más estretos y Haemophilus influenzae, muchas veces la droga más utilizada es de manera amoxicilina, de manera individual, o amoxisulbatam, ¿verdad? O amoxiclavulánico, dependiendo de cuál se tenga, ¿verdad? La diferencia está que el clavulánico da menos diarrea o menos síntomas gastrointestinales
que el sulbactam. El problema es el costo, ¿verdad? El ácido clavulánico está junto con el amoxi, está más caro, ¿verdad? Por así decirle, el amoxicilsulbactam aquí estaría alrededor de 40.000 aproximadamente, una caja. Y el amoxiclavulánico el doble, 80, 90.000. Entonces, hay diferencia en el precio. También se puede utilizar acitro o claritro, de repente son drogas que también sirven, ¿verdad? Cuando hay resistencia o si de repente tienen alergia a los derivados de penicilina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son drogas que también entran, ¿verdad? Van a ver después que depende mucho, ¿verdad? Pero siempre hay drogas de primera elección, segunda elección, tercera elección, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Normalmente la Moxi con Sulbactam aquí es gratuito, ¿verdad? O sea, el hospital tiene, ¿verdad? El servicio público suele tener. A veces no, a veces sí, pero suele tener. Entonces, se le da eso al paciente porque entra dentro de los gérmenes. Y Lisandra, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, ¿verdad? En ese mismo orden, lo más común, hospitalar, ¿verdad? Pseudomonas, por ejemplo, cuando hay multiresistencia, diabético, de repente son los más frecuentes. Bueno, terapia respiratoria, fisioterapia respiratoria, como solemos decir al paciente, es para mover el catarro, ¿verdad? Para mover y empezar a expectorar. En caso que tenga mucha dificultad respiratoria, no mucha, pero en caso que tenga dificultad respiratoria, nebulización, no necesariamente con broncodilatadores, pero de repente con suero fisiológico ayuda bastante. Mucho líquido, el paciente tiene que tomar mucha agua, ayuda a que el paciente expectore y que pueda expulsar todo el catarro, ¿verdad? Entonces es importante. Y luego ya sintomáticamente, si tiene fiebre, antipirético, si tiene dolor de cuerpo, un analgésico. Normalmente lo que casi siempre suele tener es dolor de espalda, ¿verdad? Imagínense nada más toser o tener mucha tos. En un momento dado el músculo cansa y genera dolor, ¿verdad? Entonces el paciente puede ir acompañado de, de dolor torácico, dolor de espalda, ¿verdad? Entonces ahí ya es nada más que sintomático, ¿verdad? Bueno, esto es lo relacionado a eh, neumonía, ¿verdad? Que faltó o quedó pendiente de la otra vez. No es nada complicado en realidad neumonía, hay mucho, van a ver bastantes temas de examen, ¿verdad? No digo por fisiopato o patología, sino que tema de examen de clínica médica. Se le va a preguntar sí o sí, se le pregunta. Recuerdo bien, fue mi tema de examen durante mi internado. Mi paciente tenía una neumonía y me empezaron a preguntar todo prácticamente, bastante. Por suerte pasé muy bien con 4. Entonces es un tema importante y que se ve mucho, bastante. ¿Cómo se distingue? Buena pregunta a nivel clínico, Domingo. A través de la clínica o el examen físico, Domingo. Clínicamente, la fiebre no suele ser tan alta, ¿verdad? Eh, puede presentar febrículas de repente. Es decir, así resumiendo, la intensidad de los síntomas, ¿verdad? Puede tener febrícula, pero no llega a fiebres de, por ejemplo, una viral. No te va a llegar con paciente con fiebre de 39 grados, por ejemplo. Va a tener tos también. El tema de ser, ¿qué tipo de expectoración? Si es viral o bacteriana, no va a haber diferencia, porque ya he visto, porque hay virales que pueden generar mucho catarro, ¿verdad? Entonces no hay diferencia en eso. Que no es porque hay catarro, si es catarro es bacteriano, si no hay catarro es viral, no tiene ninguna relación. Referente a las sibilancias, por ejemplo, la sibilancia suele ser más frecuente cuando es de origen viral, ¿verdad? Entonces son las alteraciones y la dificultad respiratoria, ¿verdad? Normalmente cuando es de origen viral no suele llamar o el paciente no se ve, como suele decir, con mucho yuku, ¿verdad?
no hay mucha dificultad respiratoria cuando es viral, no es tan agresivo, en otro sentido, ¿verdad? Cuando es de origen viral por el tipo de virus, ¿verdad? Porque ¿cuáles son los virus que más genera? Virus sincitial respiratorio, adenovirus de repente, y no son gérmenes muy agresivos. Entonces los signos y síntomas también no van a aparecer de manera muy agresiva, inclusive puede comportarse como si fuese una neumonía típica, inclusive, ¿verdad? Entonces, y laboratorio, ¿verdad? Hemograma, va a ver la diferencia, ¿verdad? No va a haber un aumento de neutrófilos, por ejemplo, va a ser más linfocitos y muchas veces no hay una leucocitosis bien característica. De repente muchas veces podemos encontrar leucocitos altos, pero no llega así a 12.000, 13.000. Normalmente en neumonía bacteriana, los leucocitos allá por la nube, 17, 16.000, 15.000. Y cuando es viral, muchas veces los leucocitos no están muy altos, están ya por los 10.500, 11.000, así, llegando al extremo, ¿verdad? Normalmente 12.000, ¿verdad? Normalmente, por cuestión de lógica, ¿verdad? O un poco de micro, la virulencia. Había dicho que uno de los factores relacionados es la virulencia. Y entre la virulencia de estos grupos, como virus sincitial respiratorio, adenovirus, comparando con Streptococcus pneumoniae, o de repente Pseudomonas, o Haemophilus, Staphylococcus, no son muy agresivos, ¿verdad? Virulencia, ¿verdad? Como menciona ahí Joacir, ¿verdad? La bacteriana normalmente es más agravante, es la neumonía típica, ¿verdad? Bueno, eso referente a diferenciar, ¿verdad? Pero igual muchas veces, por más que sea de origen viral, muchas veces, o cuando se sospecha igual se suele cubrir con antibióticos por una sobreinfección, es muy frecuente, ¿verdad? Una sobreinfección muchas veces. Bueno, eso es lo relacionado a neumonía, ¿verdad? Vamos a hablar de tuberculosis, ¿verdad? Y vamos a dejarlo más cortito para el día jueves, para despedirnos bien el día jueves. Bueno, un ratito, 4 minutos, 4 o 5 minutos, pausa, ¿verdad? Entre cambio la diapositiva, voy a cargar mi agua, grabar, continuar, ya está. Bueno, tuberculosis, una de las patologías frecuentes dentro, o bien conocidas dentro del aparato respiratorio, inclusive puede ingresar dentro de infectología también, ¿verdad? Porque por cómo se da, ¿verdad? Bastante vieja, bastante inclusive. ¿Verdad? Y vamos a hablar principalmente de la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Porque la tuberculosis puede afectar diferente, o está el extrapulmonar, dependiendo en dónde comprometa, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo más frecuente, que sería la tuberculosis pulmonar, y es nuestro aparato sistema del mes, ¿verdad? Bueno, saber que es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Crónico, eso es algo importante, ¿verdad? Crónico, que afecta principalmente pulmón y que también puede afectar otros tejidos, ¿verdad? Solamente que, como ya había mencionado anteriormente, vamos a enfocarnos a pulmón, ¿verdad? Y que la principal vía de adquirir tuberculosis es cuando se inhala, ¿verdad? Lo que se llaman gotículas, ¿verdad? O gotas del bacilo, ¿verdad? Entonces es algo bastante característico su forma de adquirir. Inclusive anteriormente se utilizaba mal o era discriminado el paciente con tuberculosis. Vamos a ir a hablar un poco de la parte epidemiológica, historia. Normalmente el paciente o la persona que tiene tuberculosis era discriminado. Allá va ese tuberculoso, sos un tuberculoso, ¿verdad? O en todo caso también creo que X persona tiene tuberculosis, ¿verdad? Porque bajó mucho de peso, usa tapaboca,
¿verdad? Tiene mucha tos, entonces no te vayas a acercar a aquella persona que tiene tuberculosis. Entonces es bastante, o normalmente el paciente era bastante discriminado y sigue habiendo todavía casos de tuberculosis, sigue habiendo y va a seguir habiendo, ¿verdad? Principalmente, ya que hablamos en neumonía de los factores de riesgo, ¿verdad? Uno de ellos es muy similar, junto tuberculosis con la neumonía. Está relacionado al sistema inmunológico del paciente, está relacionado a la virulencia, ¿verdad? El famoso Mycobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch, y está relacionado al medio ambiente, que es lo mismo, aquí inclusive más todavía que la neumonía, que viene a ser el hacinamiento, como había dicho la otra vez, lo que hoy día, ¿verdad? Con todo esto del COVID, está totalmente prohibido hacer, ¿verdad? Que es la aglomeración de personas. Y así también hay lugares que es muy frecuente encontrar tuberculosis. Cárcel, por ejemplo, ¿verdad? De por sí hay casos de tuberculosis, asilos, de repente, hacinamientos, ¿verdad? Son lugares que favorece, por el estilo de vida, favorece, ¿verdad? Entonces, también es importante comprender que porque entramos en contacto con una persona que presenta tuberculosis, no vamos a estar adquiriendo las gotículas, vamos a estar viendo que hay ciertos criterios. Había dicho que uno de los factores es el sistema inmunológico, ¿verdad? Si nuestro sistema inmunológico es competente, se está trabajando al 100%, difícilmente tenga tuberculosis. Difícilmente el mecanismo respiratorio, los macrófagos alveolares, para ser más específicos, van a radicar y no van a hacer nada, ¿verdad? Entonces, hay ciertos tamaños de las gotículas que para que pueda ingresar al tracto respiratorio, ¿verdad? No cualquier tamaño. Y así también la tuberculosis tiene diferentes etapas o fases, ¿verdad? Que sería la tuberculosis primaria, la tuberculosis secundaria, la sintomática, perdón, la latente, ¿verdad? O asintomática, son formas de tuberculosis, ¿verdad? Así también vamos a hablar un poco de la parte de microbiología, un poco de las características del micobacterio del bacilo de Koch, ¿verdad? Porque es bien conocido que el bacilo de Koch es conocido como VAR, ¿verdad? Bacilo ácido alcohol resistente y que requiere una atención específica para el cultivo, para que sería la atención de Sil-Nielsen. Así también la tuberculosis está relacionado a, VIH. Hoy día van a ver que un paciente con tuberculosis, ¿qué es lo primero a ser descartado? VIH. Y lo mismo, un paciente con VIH, que lo primero a descartar que tenga tuberculosis, ¿verdad? Entonces, son patologías que andan de la mano. VIH que compromete el sistema inmunológico. Entonces, está relacionado. ¿Qué otro factor de riesgo? Ya mencionamos, todo que compromete el sistema inmunológico. Corticoides, por ejemplo. Hepatopatías, nefropatías, todo lo que afecte el sistema inmunológico del paciente. Estamos hablando, perdón, me fui mucho otra vez al factor de riesgo. También estábamos hablando de lo que es la microbiología, ¿verdad? Que algo importante de por qué afecta principalmente pulmón, ¿verdad? ¿Por qué tiene este bacilo de Koch o qué requiere este bacilo de Koch para con el pulmón? ¿Por qué hay una atracción muy alta del bacilo de Koch con el pulmón? ¿Qué tiene? Qué, qué tipo de, qué hizo Cupido para que, no, yo quiero tejido pulmonar, quiero tejido respiratorio, para que vaya principalmente al pulmón? ¿Qué tiene este bacilo de Koch que le vio al tejido respiratorio y por eso necesita de él? ¿Qué requiere? Es más bien
microbiología, ¿verdad? Todavía no estoy hablando propiamente de la enfermedad, ¿verdad? Es aerobio, ¿verdad? Estricto, es decir, que requieren, necesita oxígeno para poder sobrevivir. Y donde hay mucho oxígeno, intercambio gaseoso, ¿verdad? A nivel del tejido pulmonar. Entonces, por ende, es que requiere, necesita, propiamente dicho, de pulmón y después genera lo que es comprometer otros tejidos que vamos a estar viendo más adelante. Bueno, no me di cuenta, perdón, estoy hablando y no estoy pasando los slides, ¿verdad? Perdón, como, como digo, me empolgué. Bueno, como ya había mencionado, una de las patologías muy bien conocidas a nivel del servicio público de cada país, ¿verdad? Así también estaba mencionando de por qué sigue habiendo casos de tuberculosis y sentido común. Hay muchas recurrencias, muchas veces, ¿por qué? Uno de ellos, o uno de los grandes factores, ¿por qué un paciente no tiene problemas o dificultades para curarse? ¿Verdad? Porque si es bacteria, damos antibiótico y ya está, ¿verdad? Tenía que desaparecer, ¿verdad? Tenía que curarse el paciente y ya está. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tratamiento de la tuberculosis? Con el programa de tuberculosis, ¿verdad? ¿Por qué hay abandono, Lisiane? ¿Por qué la gente abandona? ¿Cuál es uno de los motivos? Porque hay varios. Así como menciona, los dos, ¿verdad? Como menciona José y como menciona también Kenny, ¿verdad? Tiempo prolongado. ¿Cuánto tiempo es lo que se recomienda, ¿verdad? Porque no es como cualquier infección bacteriana, como una neumonía. La neumonía solemos tratar de 7, 10, 14 días, dependiendo de la gravedad, por ejemplo, ¿verdad? Aquí no es 2 semanas, sino que son 6 meses. Es muy, muy extenso. Y así también, ¿en qué lugares vimos que es donde hay aglomeración de personas, ¿verdad? Y normalmente son personas de un nivel sociocultural económico bajo, ¿verdad? Bajo. Y cuesta hacerles comprender que el tratamiento es por 6 meses. Muy, es muy frecuente el abandono del tratamiento, bastante, inclusive no. Por ejemplo, como mencionan, las mejoras en el primer mes del tratamiento, ¿verdad? Empieza a mejorar el paciente, ya me siento bien, como para cualquier patología, no solamente para tuberculosis, ¿verdad? Para cualquier patología el paciente toma antibiótico, ya empieza a sentirse mejor, ¿verdad? Todo tranquilo y no, voy a dejar nomás el antibiótico para la siguiente vez, ¿verdad? Entonces, es uno de los principales problemas, ¿verdad? Inclusive la tuberculosis es una patología de notificación, ¿verdad? Inclusive aquí, por ejemplo, es la región, no sé si en Brasil también le llama región sanitaria, le llaman ustedes de cada ciudad, ¿verdad? O departamento. La región sanitaria es el encargado de controlar todo, ¿verdad? Normalmente el paciente tiene que ir allí, registrar, ¿verdad? Es lo mismo, vigilancia epidemiológica de cada región, ¿verdad? Entonces, anota nombre, apellido, con quién vive, dónde vive, todo prácticamente lo que es la parte epidemiológica, ¿verdad? ¿Por qué? El tratamiento, ¿verdad? Estoy adelantando un poco, ¿verdad? El tratamiento es gratuito, ¿verdad? El paciente no tiene que comprar, ¿verdad? No tiene que estar comprando, sino que el paciente tiene que ir a retirar. Inclusive, muchas veces el paciente tiene que tomar delante del personal de blanco, tanto sea enfermero o médico,
los, los medicamentos, ¿verdad? Para ver si toma o no, inclusive, ¿verdad? Vivian menciona como si fuese un fugitivo, pero Elisandra también un mapeamiento. Normalmente el inicio es hacer en la vigilancia epidemiológica o sanitaria. Después ya va encargado del APS, ¿verdad? De la atención o atención primaria de la salud. Y muchas veces, porque muchas veces también dice el paciente, doctor, yo tengo que ir muy lejos, tengo que ir muy lejos, no puedo hacer mi tratamiento o mi seguimiento en un puesto de salud que está cerca de casa, que sería el APS, ¿verdad? Entonces sí, ahí por ejemplo el médico ya está encargado de hacer todo ese seguimiento, ¿verdad? Para que realice de manera adecuada, ¿verdad? Inclusive, porque muchas veces también el problema es, doctor, tengo que venir sí o sí aquí, ¿verdad? Y APS está en los lugares bien, digamos así decirle, en lugares para una de las funciones del APS, ¿verdad? Además de prevenir, es no sobrecargar mucho el hospital de referencia. Entonces, eso también ayuda bastante. Inclusive el médico encargado de ese puesto de salud tiene que retirar de la vigilancia sanitaria los fármacos para los pacientes con tuberculosis, por ejemplo. Entonces, es uno de los problemas del por qué sigue habiendo tuberculosis, ¿verdad? Y va a seguir habiendo aglomeración, cárcel, ¿verdad? En la cárcel te dice que para 2.500 personas, ¿verdad? Total, ¿y cuántos están ahí? Mínimo 3 veces la capacidad máxima, ¿no? Es decir, 7.500, ¿verdad? Si entra más, mejor, ¿verdad? Entonces, es un problema y eso creo yo, no sé, en otros países, ¿verdad? Pero creo que en todos los países, por lo menos Sudamérica, ¿verdad? Por lo menos Sudamérica, falta de cárcel. La pasada, hablando de todo esto, recuerdo el año pasado, visto la película Carandirú, puede ser, algo así, no me acuerdo bien, ¿verdad? Siempre había escuchado, pero nunca visto. Muy interesante, ¿verdad? Fue una recomendación de un alumno, ¿verdad? Creo que se llamaba así, Carandiru, no me acuerdo bien, o algo así era. Bueno, entonces va a seguir habiendo. Y ahí, por ejemplo, como pueden ver, la película literalmente es así, ¿verdad? Literalmente, no digo que es así en todos los lugares, pero esa aglomeración de personas, ¿verdad? Es la forma de vida dentro de la cárcel, ¿verdad? Eh, es uno de los principales problemas del por qué, ¿verdad? Inclusive, como vimos o como menciona aquí, va a ser un problema en las personas privadas de su libertad, ¿verdad? Eso significa presos, ¿verdad? Así pues menciona la literatura, entonces tuve que colocar de esa manera. Como ya vimos o ya mencionamos, también se cree que va a haber bastante o va a seguir habiendo por la relación con VIH, ¿verdad? Tiene una alta relación con VIH. Primero, porque cada vez va aumentando el número de casos de VIH, principalmente en qué grupo de personas, ¿verdad? Personas jóvenes, ¿verdad? Es uno de los principales problemas. VIH sigue habiendo, ¿verdad? Y recordar, tuberculosis, VIH están de la mano, ¿verdad? Como había dicho, la sociedad de control contra tuberculosis o el programa de control contra tuberculosis siempre habla de que está relacionado a lo que viene a ser VIH. Todo paciente con VIH hay que descartar tuberculosis, todo paciente con tuberculosis hay que descartar VIH. Es la prima infección, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante. También está relacionado por las múltiples o la resistencia a drogas, ¿verdad? Todos factores que hoy día va a seguir habiendo. Por eso, no solamente por el hacinamiento es simplemente uno de los factores relacionados. Y como ya hablamos del bacilo de Koch, es una bacteria intracelular aerobio estricto. Es decir, requiere sí o sí de oxígeno. Sin oxígeno muere.
También es muy conocido por ser un bar, bacilo, ácido alcohol resistente, y lo único que con que se puede teñir es con la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿verdad? Es la forma más que se realiza. También conocido como famoso bacilo de Koch, por ejemplo. Como ya mencionamos, los factores que predispone depende de tres grandes grupos. Edad tenía que estar aquí, fue un error de tipeo. Bacilo, la virulencia, la cantidad de inoculación, del ambiente, el hacinamiento, del huésped, fármacos que disminuyan el sistema inmunológico, patologías o infecciones como VIH, diabetes mellitus, desnutrición, alcoholismo, edad tenía que ser aquí, la letra aquí, tenía que estar la letra E, ¿verdad? Porque A, B, C, D, E, ¿verdad? Y aquí tenía que estar edad, fue error de tipeo. Hace como 3 años que digo que voy a corregir y nunca corrijo. Bueno, extremos de la vida, ¿verdad? No es lo mismo. Yo así todo dolor de pecho descartarían con dicena, ahí todo se descartará así. Lo mismo, lo mismo sería la relación, ¿verdad? Siempre van a ver que hay patologías asociadas, ¿verdad? Entonces lo mismo con VIH, tuberculosis, van de la mano, ¿verdad? Bueno, la primoinfección, ¿qué es la primoinfección? Nada más que el primer contacto, como una vez respondió a un alumno, ¿verdad? Es el primo de la infección, ¿verdad? No tiene nada que ver con el primo, no es por ser pariente, sino que hace de primera, viene a ser el primer contacto principalmente. Y como había dicho, no cualquier gotículas, esto se denomina, como pueden ver, dos personas, una imagen hoy día muy utilizada, ¿verdad? Por el tema del COVID, ¿verdad? Que cuando acá tiene que haber, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no hay un distanciamiento adecuado, tiene que ser aquí, tenía que ser un distanciamiento de 2 metros, ¿verdad? 2 metros, aquí como pueden ver, respetar el espacio físico, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? No hay mascarilla, hay normalmente el Ministerio de Salud lanza así imágenes, ¿verdad? De que cómo ocurre con un buen distanciamiento de 2 metros como mínimo, si utiliza adecuadamente la mascarilla, porque muchas veces la mascarilla está aquí y la nariz deja el aire libre, ¿verdad? Es muy similar, ¿verdad? Solamente que eso siempre tuvo que haber, ¿verdad? Distanciamiento y todo. Cuando una persona empieza a toser, utilizar la región del codo, ¿verdad? Y no utilizar la mano, ¿verdad? Como siempre ocurre. Esas medidas básicas, como lavarse la mano, ¿verdad? No utilizar la mano cuando se va a estornudar o toser, eso siempre hubo, solamente que nunca se respetaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca, por ejemplo, eso siempre hubo para evitar gripe, para evitar influenza, ¿verdad? Para evitar muchas patologías respiratorias, solamente que nunca se le dio mucha importancia. ¿Por qué? Nunca hubo una patología tan infecciosa, tan contagiosa, que fácilmente se contagia como el COVID, ¿verdad? Pero siempre era lavarse la mano y demás cosas. Ahora se respeta, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, las gotículas de Koch, ¿verdad? No cualquier gotícula va a estar ingresando en el tracto respiratorio, porque el tracto respiratorio también tiene los cilios, todos los mecanismos de defensa. El tracto respiratorio puede erradicar o puede actuar en todo lo que sea mayor a 5 micras de diámetro. Es decir, para que estas gotículas, si pueden ver aquí, que llega a nivel pulmonar, para que llegue hasta aquí, tiene que medir menos de 5 micras de diámetro. Todo lo que sea mayor a 5 micras no va a ingresar a pulmón. Aquí por el camino ya queda, son destruidas. Pero entonces también es importante. Yo así cuando era niño en la escuela se miraba mucho esta imagen. Otro mayor
con la mano entre los dos diciendo que fue hombre, corte. Sí, así mismo. Así hoy, anteriormente, hoy día ya no hay, no sé, creo yo, ¿verdad? Hoy día, como dice, utiliza Flavio la palabra pojada, ¿verdad? Ya no hay hoy día en los colegios. Antes, cualquier problemita, espera nomás el final en la salida allá afuera, ahí vamos a resolver, ¿verdad? Hoy día ya no hay eso, ¿verdad? Hoy día lloran por cualquier cosa, ¿verdad? Son muy frágiles, ¿verdad? Y es muy literal, ¿verdad? Muy literal. Bueno, entonces, hoy es hoy, hoy es chumbo, ¿verdad? Como dicen ustedes, ¿verdad? Bueno, y lo peor que hoy es más agresivo, ¿verdad? Bueno, entonces el vacilo de Koch, ¿verdad? Hay, hablando del punto de vista microbiológico, hay dos tipos, ¿verdad? Humana y bovis. Nosotros, nuestro principal enfoque por lógica va a ser humanas, ¿verdad? Y como ya mencionamos, fuera del hombre es incapaz de multiplicarse. ¿Por qué? Como ya mencionamos, ¿verdad? Acá estoy dibujando, ¿verdad? Oxígeno, ¿verdad? Es aerobio estricto. Esto es una forma de explicar qué ocurre con el proceso, con la primo-infección. Como mencionamos, no todo bacilo o partículas o bacilos o gotículas van a estar ingresando al trato respiratorio. Tiene que medir menos de 5 micras de diámetro, ¿verdad? Estos que ingresaron va a haber una respuesta inicial. También vamos a ver, vimos, si se recuerdan, por inmunidad, hay dos tipos de respuesta, respuesta celular y respuesta humoral. La respuesta humoral aquí no le hace nada, es principalmente respuesta celular. ¿Y qué célula? Macrófago, alveolar. Son los principales encargados de realizar lo que se denomina respuesta inicial. Entra en contacto con las partículas, con el bacilo. ¿Y qué va a generar ahí? Un pequeño proceso inflamatorio. ¿Dónde? Alveolo, lo que se denomina alveolitis. Ahora, al generarse este proceso inflamatorio, a partir de allí se puede diseminar y va a depender. ¿De qué va a depender esta diseminación? Se puede diseminar por diferentes vías. Puede ser broncogénica, de un bronquio a bronquio. Puede ser hematógena, por la sangre. Pero esta diseminación va a depender. ¿De qué va a depender? De la respuesta inmunológica del paciente. Si el paciente tiene un buen control inmunológico, ¿qué va a desarrollar? La tuberculosis latente, que va a ser la asintomática. Ahora, si el paciente, vamos a suponer, un paciente de 75 años, tabaquista, alcohólico, ¿verdad? Tiene problema hepático, ¿verdad? Ya tiene una insuficiencia hepática. Su sistema inmunológico, evidentemente, no va a ser de las mejores, ¿verdad? Y allí va a estar desarrollando la enfermedad, ¿verdad? Que es la tuberculosis primaria, ¿verdad? Como ya mencionamos, aquí por problemas del CAMA salió todo mal. El bacilo de Koch presenta una respuesta principalmente celular. La respuesta humoral no le hace nada, no le hace ni cosquillas. ¿Y qué tipo de respuesta o qué tipo de célula? Macrófago, ¿verdad? Macrófago alveolar. Esto es una comparación de lo que ocurre en un paciente inmunocompetente en comparación con un paciente inmunocomprometido. Como pueden ver, para que el paciente, estoy inmunocompetente, entre en contacto con una persona que tiene tuberculosis, ¿cuál es el riesgo de infección? Solamente 30% de que esas partículas menores a 5 micras ingresen.
Ahora, de este 30%, solamente el 5% va a desarrollar la enfermedad. Si es inmunocompetente, es decir, es muy bajo. Por eso que no es una enfermedad altamente contagiosa como hoy día, ¿verdad? Tenemos el COVID, ¿verdad? No es. Entonces, si es inmunocompetente, no le vamos a estar preguntando al paciente, señor, ¿vos sos inmunocompetente? No, ¿verdad? Lógica, ¿verdad? ¿Cuándo decimos que el paciente es inmunocompetente? Paciente, 30 años, no fumador, no hace uso de corticoides, no tiene VIH, es decir, no tiene ninguna patología que esté relacionado con el sistema o que comprometa el sistema inmunológico. Vive en una casa, vive en una mansión o vive en aglomeración, por ejemplo. ¿Verdad? Son situaciones que están relacionadas. Entonces, solamente el 5%. Ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, cuando el paciente tiene un compromiso del sistema inmunológico, ese 5% cambia totalmente. Ahí pasa de 40 a 60, dependiendo otra vez de qué o qué tan comprometido esté el sistema inmunológico. ¿Y cuál es la patología que más está relacionada al sistema inmunológico? Como ya mencionamos, VIH. VIH es la patología relacionada a tuberculosis. Entonces, si el paciente adquiere la enfermedad, va a ir a desarrollar lo que es la tuberculosis primaria. ¿Verdad? Evidentemente no vamos a hablar de la latente, no hay mucho que hablar de la tuberculosis latente. Como una vez me preguntó un alumno, en clínica fue eso, en signos y síntomas, doctor, ¿y cuáles son los síntomas de la tuberculosis latente? Porque hablé de la primaria, secundaria, ¿verdad? Muchas veces es más por desatención que por otra cosa, ¿verdad? Latente, asintomático, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Nada. ¿Verdad? Tuberculosis primaria, tuberculosis secundaria. La tuberculosis primaria es la primoinfección, es decir, el paciente ocurre ese proceso inflamatorio, alveolitis, y va a empezar la diseminación. ¿Verdad? Ahí es donde va a afectar la región pulmonar. ¿Verdad? Y normalmente tiene una predisposición por el campo medio. Y otra vez, ¿qué parte del campo medio? La región más alta, ¿verdad? Sentido lógico. ¿Por qué? Aire, oxígeno. El oxígeno va a estar en la región más alta de cada lóbulo. Entonces, es donde con mayor frecuencia suele iniciarse. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en la tuberculosis primaria? Va a haber una proliferación, multiplicación. Todo ese sistema inmunológico va a empezar a actuar. ¿Verdad? Va a empezar a actuar. Había mencionado que puede diseminarse por diferentes vías, broncógena, hematógena, y ahí convertirse en el famoso tuberculosis extrapulmonar, ¿verdad? Dependiendo en dónde disemine. Literalmente puede diseminarse en cualquier aparato o sistema. Y va a formar, esto tiene más bien un enfoque anatopatológico, va a formar lo que se denomina lesión granulomatosa. ¿Qué son las lesiones granulomatosas? Es cuando las células que participaron en esta respuesta inflamatoria se acumulan. ¿Verdad? ¿Cuáles son las células que se acumulan o participaron? Principalmente macrófagos, ¿verdad? Que son las principales, que son los, como suelo decir, los protagonistas en esta historia. Linfocitos, ¿verdad? Células epiteliales, ¿verdad? Células gigantes. ¿Qué es esta lesión granulomatosa? Acúmulo de células que participaron en esta respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y así también, esta lesión granulomatosa va a sufrir cambios. Se recuerdan que allá en Fisiopato 1 hablamos de necrosis y había mencionado que hay una necrosis característica de la tuberculosis, que es la necrosis caseosa. Este granuloma
este tejido granulomatoso va a empezar a morir, ¿verdad? ¿Y cómo? A través de la necrosis caseosa. Va a empezar a generar fibrosis, calcificación y va a formar el famoso complejo de Ghon, ¿verdad? El complejo de Ghon es patonomónico de la tuberculosis primaria. Claro, para encontrar esta necrosis caseosa, este complejo de Ghon, se requiere de anatomía patológica, ¿verdad? Entonces, hay una lesión granulomatosa. ¿Qué es lesión granulomatosa? Cúmulo de células que participaron en el proceso inflamatorio generado por el contacto con el bacilo de Koch. Va a sufrir una muerte, una necrosis caseosa, va a haber fibrosis, calcificación, finalizando en el complejo de Ghon y es patonomónico de tuberculosis primaria. ¿Verdad? Ahora, Dios mío, qué mal sale todo el canvas. Bueno, continuando, ¿verdad? Ahí el paciente ya va a presentar síntomas de tuberculosis, todo, que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, puede evolucionar. El paciente son etapas, ¿verdad? Son etapas evolutivas, progresivas, ¿verdad? Entonces, la tuberculosis secundaria. Aquí van a ver que hay varios libros que mencionan varios nombres. Está postprimaria, está de reactivación del adulto. No sé por qué le gusta colocar, o algunas literaturas le gusta colocar varios nombres. Para mí es tuberculosis primaria, tuberculosis secundaria. Y ya está, ¿verdad? ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Verdad? Entonces, muchas veces ¿verdad? Y por consecuencia va a ser una secuencia, una continuidad de la tuberculosis primaria. Y la tuberculosis primaria, perdón, secundaria, va a estar relacionado otra vez a lo mismo, VIH, sistema inmunológico comprometido, desnutrición, como mencionamos. No ocurre o no se va a dar en una persona, ¿verdad? O el riesgo es muy bajo que se dé en personas inmunocompetentes. Es muy bajo, vimos que es solamente el 5%. ¿Y qué va a ocurrir? Aquí va a haber una diseminación, como ya habíamos dicho anteriormente, donde principalmente en los lóbulos superiores, ¿verdad? Tienen mayor predominio por los lóbulos superiores. Como pueden ver, el primario tiene una predominancia a nivel del lóbulo medio. En el secundario, más en los lóbulos secundarios y va a empezar a diseminarse, ¿verdad? De manera broncogénica. ¿Qué significa? Va de un bronquio, perdón, a otro. Por eso se llama o se denomina diseminación broncogénica. Y ahí va agarrando diferentes bronquios dentro de un propio lóbulo. Entonces se va multiplicando cada vez más. Y va a sufrir un tipo de lesión. Este complejo de Ghon que se va formando va a empezar a destruir la pared del bronquio comprometido. Va a empezar un proceso de licuefacción, es decir, necrosis licuefactiva. ¿Se recuerdan de necrosis licuefactiva? Entonces, va a empezar a destruir la pared de los bronquios y va a formar las características cavernas, ¿verdad? Es decir, que las cavernas son, como pueden ver aquí en la imagen, estas son las cavernas, ¿verdad? Son lesiones patonomónicas de la tuberculosis secundaria. Y el complejo de Ghon son característico patonomónico de la tuberculosis primaria. Y hay situaciones en donde se va a poder ver que hay complejo de Ghon con tuberculosis, pero con lesiones o con cavernas. ¿Vale? ¿Y por qué? Y fácil, ya está en secundaria, pero algunos complejos de Ghon recién están empezando a destruir toda la pared de los bronquios. Y ahí empieza a diseminarse con mayor facilidad a otros bronquios
y pudiendo diseminarse a otros tejidos. Entonces, para terminar, un ratito, para terminar, porque ya eso trae nuestra hora, la clínica. Vamos a estar hablando el día pues, entonces, porque ya nuestra hora. Entonces, si se dieron cuenta, eso del proceso fisiopatológico, no sé si se dieron cuenta, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Porque inicia con un síntoma, como había dicho la otra vez, ya no va a haber muchas veces, ya no va a decir fisiopatología, ¿verdad? Sino que ya hablo nada más. Ingresa el germen, ingresa el bacilo, no toda partícula va a ingresar, solamente algunos, quienes menor a 5 micras, va a entrar en contacto con la principal célula encargada de tratar o que va a iniciar esta respuesta inflamatoria infecciosa, ¿verdad? Macrófago alveolar, recordar, hay una sensibilidad a respuesta celular. La respuesta humoral no hace nada. Entonces, ¿y por qué la respuesta humoral no hace nada? Porque ya está comprometido. Entonces, va a generar un proceso inflamatorio a nivel alveolar, lo que la literatura le llama de alveolitis, ¿verdad? Y ahí va a depender de la respuesta del sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Qué va a generar? La primoinfección. ¿Qué es la primoinfección? ¿Verdad? Ese es el primer contacto. Va a formar lo que es la lesión de esas células. Ojo, había dicho, el protagonista es macrófago alveolar. Recuérdense, estamos hablando de inflamación. Si se recuerdan, cuando hay una inflamación, en este caso crónico, habíamos mencionado que es macrófago. Y aquí está el macrófago, pero no es el único. En toda respuesta inflamatoria participan todas las células, solamente que algunos son, como solemos decir aquí en guaraní, son yagarrapá, quieren agarrar todo, son humedad, como solemos decir, son los protagonistas. En este caso, el macrófago es el protagonista dentro de la historia de tuberculosis. Junto con otras células que participan en la inflamación van a formar la lesión granulomatosa. Esta lesión granulomatosa va a sufrir una necrosis, van a morir, ¿verdad? Va a generar fibrosis, calcificación, finalizando con el complejo de Ghon. Ahí termina la tuberculosis primaria. Continúa, va a empezar a comprometer diferentes bronquios, va a generar licuefacción, destruyendo la pared bronquial, generando, y todo lo demás, vasos sanguíneos, todo prácticamente, generando las famosas lesiones o las famosas cavernas, que son patonomónica de la tuberculosis secundaria y empezar a diseminarse por todo tejido pulmonar, bronquio, inclusive por vía hematógena, ¿verdad? Que son las principales o las formas que con mayor frecuencia puede diseminarse. Bueno, por hoy quedamos hasta aquí, ¿verdad? Por hoy vamos a hablar, o llegamos hasta aquí por cuestión de tiempo, principalmente. Pasó rápido otra vez. Un ratito voy a tomar agua y ya doy los avisos.